Cuando la rebelión de Kael estalló, la dimensión celestial se vio envuelta en un caos nunca antes presenciado. Lo que una vez fue un reino de luz y armonía se vio ensombrecido por las sombras de la traición y la ambición desmedida. Kael, el hermano ungido, anhelaba más poder del que ya poseía, desafiando incluso al mismo Creador en su búsqueda del trono divino. Pero la rebeldía de Kael no era algo que pudiera subestimarse. A pesar de su poder, la entidad contaba con un ejército formidable, liderado por un Daitensi fiel y guerrero, Mogeri. En el momento más oscuro, cuando la desesperación amenazaba con consumir a los ángeles leales, fue la voz de Mogeri la que resonó como un trueno, recordando a todos el destino que aguardaba a su hermano. Mogeri, el inquebrantable príncipe de las huestes celestiales, irradiaba una luz más brillante que cualquier otro ser en ese momento. Con su amor por la entidad como su guía, lideraba un ejército formidable, cuyas filas estaban compuestas por aquellos que permanecían fieles a la verdad y la justicia. A medida que la batalla se desarrollaba, Mogeri demostraba su valentía y determinación, derribando a muchos de aquellos que habían caído en el error de seguir a Kael. Su presencia imponente y su poder arrebatador inspiraban esperanza y coraje en los corazones de los ángeles leales, quienes luchaban con todas sus fuerzas para preservar la voluntad del Creador. Mientras tanto, en el fragor de la batalla, Mogeri sabía que su deber como líder y protector del reino celestial era claro: defender la luz contra las tinieblas, y preservar la integridad y el honor de la entidad. A pesar del dolor que sentía por la traición de su propio hermano, se aferraba a la fe de que, al final, la luz prevalecería sobre la oscuridad. En medio de la incertidumbre y la confusión que reinaba en la dimensión celestial, Mogeri se erigía como el ser más invencible. Como Daitensi infatigable, irradiaba luz a aquellos ángeles que aún dudaban, disminuyendo las filas de los rebeldes con cada palabra de verdad y cada acto de valentía. Mientras tanto, el mal en Kael crecía cada vez más evidente, manifestándose en su apariencia cambiante y en su desviación de la pureza divina que una vez había conocido. A pesar de las advertencias de la entidad, Kael persistía en su camino de rebelión, cegado por su orgullo y su maldad. Para Kael, esta guerra trascendía lo espiritual. Era un conflicto que iba más allá de su comprensión y control. Su arrogancia y su deseo de poder lo habían dejado completamente cegado ante la realidad de su situación. Aunque en lo más profundo de su ser sabía que no podía ganar, se aferraba obstinadamente a su camino de rebelión, negándose a arrepentirse. Mientras tanto, Mogeri permanecía firme en su devoción hacia la entidad y en su convicción de que el poder divino prevalecería. Sabía que, tarde o temprano, recibiría la orden de la entidad para restaurar la paz y la armonía en la dimensión celestial. Con una determinación inquebrantable, continuaba liderando a las huestes celestiales con la esperanza de que, al final, la luz prevalecería sobre las tinieblas y la justicia divina sería restablecida. Las súplicas de los ángeles fieles resonaban en la dimensión celestial, clamando a la entidad para que intervenga y ponga fin a la guerra que asolaba su reino. El miedo los consumía, no porque dudaran de los designios de la entidad, sino porque temían perderse en el caos que se desataba a su alrededor. Mogeri, con su luz y sabiduría, guiaba y reconfortaba a aquellos que se encontraban vacilantes, instándolos a mantenerse en el camino de la verdad y la justicia. Mientras tanto, los rebeldes temblaban ante la imponente presencia de Mogeri, sabiendo que algo trascendental estaba por suceder. Aquellos que habían sido desterrados de la dimensión superior podían sentir el poderío divino que se cernía sobre ellos, llenándolos de temor y ansiedad por lo que estaba por venir. Desde las alturas, la entidad parecía imperturbable, su voz resonando como un trueno mientras declaraba su autoridad sobre todas las cosas. Con sus palabras, infundió un nuevo sentido de temor y reverencia en la dimensión celestial, recordando a todos quién era el verdadero soberano del universo. No luchó contra nadie, proclamó la entidad con majestuosidad. Nada puede resistir mi voluntad, y todo lo que existe lo creé yo. El mal será expulsado y la humillación será plena. Mis ángeles llevarán a cabo mi propósito, y así se hará. Con estas palabras, la entidad dejó claro que su poder era absoluto y que el destino de los rebeldes estaba sellado. Mogeri y los ángeles fieles se prepararon para la victoria final, confiando en que la luz prevalecería sobre las tinieblas y la justicia divina sería restablecida una vez más. La dimensión quedó en silencio, reverenciando la majestuosidad de las palabras del Supremo Uiquier. Uno a uno, los seres celestiales se arrodillaron ante su soberanía, reconociendo que eran creaciones del Altísimo y que ninguna fuerza en el universo podía desafiar su autoridad.
La fuerza de sus palabras provocó un profundo temor en los corazones de los rebeldes, quienes se vieron invadidos por una sensación de terror extremo ante la magnitud del poder divino. Tal como había pronunciado la entidad, sus ángeles se preparaban para poner fin a la rebelión. Mogeri, al frente de su poderoso ejército, avanzaba hacia su hermano con la velocidad de un rayo, irradiando la luz de la justicia divina. Este ejército estaba liderado por 4 ángeles de la máxima jerarquía, aquellos destinados a estar alrededor del trono del Cordero en el futuro. Juntos, habían organizado la defensa de la causa de la entidad, desplegando su formidable poder para restaurar el orden celestial. Estos 4 espíritus emanaban un poder casi igual al que una vez poseyó Kael en su apogeo en las rebeliones anteriores, cuando era venerado por todos en la dimensión. Cuando el malvado se dio cuenta de su presencia, ya era demasiado tarde. Se encontraba rodeado por estos seres enormes y poderosos, junto con el vasto ejército de los fieles. Derrotado y sin esperanza, Kael observaba impotente mientras Mogeri se acercaba como un sol ardiente, imparable en su avance hacia la victoria. Con un grito resonante, Mogeri, el Dai Tensi, levantó su báculo resplandeciente, bajo la mirada vigilante de los 4 grandes espíritus. Ante la vista de millones de soldados, se erigió como el capitán de los ejércitos celestiales, portador de la palabra divina. Kael comprendió en ese momento que no tenía ninguna posibilidad contra el ejército de la entidad y mucho menos contra su hermano menor, Mogeri, quien estaba investido con el poder y la autoridad de la entidad. Pero Kael ya no era el mismo. Ahora se erguía como el Super Saiyajin de luz oscura, una encarnación retorcida de lo que una vez fue. Con una sonrisa desafiante en los labios, se transformó dejándose ver la luz oscura que lo envolvía por todo su cuerpo y a su vez, su cabello creciendo llegando a cubrir casi por completo sus 3 pares de alas que se volvieron oscuras. Kael dirigió su mirada hacia las nubes del Altísimo y se lanzó hacia los ángeles con una rabia desenfrenada. En ese momento, quedó claro para todos que Kael había sido transformado irrevocablemente, y que el espanto de su nueva forma perduraría por el resto de la eternidad. El Dai Tensi guerrero de la entidad, Mogeri, recibió la orden divina que tanto ansiaban todos. Poner fin a esta tragedia. Con determinación implacable, sacó su espada en preparación para el enfrentamiento. En los ojos de Kael, se reflejaba una mezcla de ira y temor, aunque tratara de ocultarlo. En su interior, Kael conocía el miedo, y mientras se acercaba a los ángeles puros de la entidad, se sumía en una tormenta de recuerdos. Recordaba los días en los que estaba en la cúspide de su poder, cuando era venerado y respetado por todos en la dimensión celestial. Recordaba los momentos en los que luchaba codo a codo con su hermano, cuando juraba amor y respeto eterno a su Padre Divino. Todo eso pasaba por su mente en un instante, mientras sus impulsos lo llevaban inexorablemente hacia su destino marcado por la oscuridad. Mientras tanto, Mogeri, lleno de ira y determinación, se abalanzaba con furia sobre los ángeles rebeldes, dispuesto a proteger la voluntad de la entidad a cualquier costo. Los testigos de la batalla contemplaban con incredulidad el espectáculo ante ellos. Aquel ser de luz, que una vez fue respetado y alabado, ahora estaba cegado por su ambición desmedida, consumido por la sed de poder y control. Kael, el portador de la luz brillante que alguna vez fue, había perdido su camino irremediablemente en las sombras de la rebelión. Su destino, marcado por la tragedia y la desesperación, servía como un sombrío recordatorio de las consecuencias de la arrogancia y la ambición desenfrenada. Con un rugido desgarrador, Kael se lanzó hacia el ejército de Mogeri con una velocidad que superaba incluso la del Dai Tensi guerrero. Sus movimientos eran una manifestación de la furia desenfrenada que ardía dentro de él, propulsándolo hacia adelante con una determinación feroz y una velocidad vertiginosa. A pesar de los esfuerzos de Mogeri por detenerlo, Kael parecía imparable, deslizándose entre las filas de los ángeles con una agilidad sobrenatural. Los ángeles, sorprendidos por la ferocidad y la velocidad de Kael, apenas podían reaccionar a su embestida. Sus ataques eran rápidos y devastadores, dejando a su paso un rastro de destrucción y caos. Incluso Mogeri, con toda su habilidad y destreza en el combate, se vio momentáneamente superado por la velocidad y la agresión de su hermano caído. Sin embargo, a pesar de la embestida de Kael, Mogeri no flaqueó en su deber de proteger a los ángeles leales y cumplir con la voluntad de la entidad. Con valentía y determinación, se enfrentó a su hermano con la espada en alto, dispuesto a detenerlo cueste lo que cueste. La batalla entre los 2 hermanos, envuelta en un torbellino de velocidad y poder, alcanzó su punto álgido mientras el destino del reino celestial pendía en la balanza. A pesar de los esfuerzos de Mogeri y los demás ángeles por contenerlo, la superioridad de Kael se hacía evidente en cada movimiento.
Su velocidad era asombrosa, sus golpes eran como relámpagos que atravesaban las defensas de sus oponentes con facilidad. Los ángeles, aunque valientes y decididos, se veían superados por la ferocidad y el poder desatado de Kael. Los otros ángeles se unieron a Mogeri en un esfuerzo conjunto por detener a Kael, pero incluso su combinado poder parecía insuficiente frente al embate del Super Saiyajin de luz oscura. Por más que intentaban coordinar sus ataques y aprovechar su número, Kael los superaba en destreza y velocidad, dejando a su paso una estela de destrucción imparable. Mogeri, en el centro de la tormenta de batalla, luchaba con todas sus fuerzas para mantener a raya a su hermano caído, pero la abrumadora superioridad de Kael lo dejaba en clara desventaja. A pesar de sus esfuerzos heroicos, se veía superado en cada encuentro, apenas logrando mantenerse a la par con la velocidad y la fuerza de su adversario. La situación parecía cada vez más desesperada mientras Kael continuaba avanzando, su determinación implacable alimentada por la oscuridad que lo había consumido. A pesar de los esfuerzos desesperados de Mogeri y los demás ángeles, la victoria parecía cada vez más fuera de su alcance, mientras Kael se alzaba como una sombra imparable sobre el campo de batalla celestial. Con el caos y la desesperación reinando en el campo de batalla celestial, los ángeles restantes se lanzaron hacia Kael con determinación, unidos en un último esfuerzo desesperado por detener al Super Saiyajin de luz oscura. Con valentía y sacrificio, se abalanzaron hacia él, esperando detener su avance y proteger la voluntad divina. Sin embargo, Kael no mostró ninguna vacilación ni remordimiento. Con una frialdad implacable, enfrentó la embestida de los ángeles, utilizando su velocidad y poder para repeler sus ataques con una precisión mortal. A medida que se acercaban, Kael los enfrentaba uno por uno, su furia desatada transformándose en una danza macabra de destrucción. Con movimientos rápidos y certeros, Kael abatía a los ángeles con una eficiencia espeluznante. Sus golpes eran como cuchillas afiladas, cortando a través de las defensas de los ángeles con facilidad. Uno a uno, los valientes guerreros celestiales caían ante la imparable furia de Kael, sus cuerpos inertes yacían en el suelo como testigos silenciosos de su implacable avance. Mogeri, horrorizado por la carnicería que se desataba ante sus ojos, intentó detener a Kael, pero era demasiado tarde. El Super Saiyajin de luz oscura había cruzado el umbral de la redención, consumido por la oscuridad que lo había corrompido. Con cada ángel caído a su paso, su poder y su sed de poder solo parecían aumentar, convirtiéndolo en una fuerza imparable de destrucción. En un macabro giro del destino, los ángeles que habían jurado proteger la voluntad de la entidad encontraron su fin a manos de uno de sus propios hermanos caídos. La dimensión celestial se sumió en un lúgubre silencio, roto solo por el eco de los gemidos agonizantes y el estruendo de la batalla que había consumido a sus habitantes. A pesar del devastador resultado de sus compañeros caídos, Mogeri se negó a rendirse ante la oscuridad que consumía a su hermano. Con determinación inquebrantable, se lanzó nuevamente al ataque contra Kael, dispuesto a detener su desenfrenada masacre. Sin embargo, la superioridad de Kael era abrumadora, y cada golpe que lanzaba era como un martillo que golpeaba el alma de Mogeri. Los ataques de Kael llegaban con una ferocidad implacable, golpeando a Mogeri en todas partes con una fuerza devastadora. Cada impacto hacía que la armadura de Mogeri se resquebrajara, dejando expuestas las vulnerabilidades que se escondían debajo. Con cada golpe, la armadura se desintegraba más y más, hasta que finalmente se deshizo por completo, dejando el pecho de Mogeri expuesto y vulnerable. Mogeri luchaba con todas sus fuerzas para resistir los ataques de Kael, pero cada golpe era como un recordatorio doloroso de su propia impotencia. La ira y la desesperación se mezclaban en su interior mientras intentaba mantenerse en pie frente al implacable avance de su hermano caído. A pesar de sus mejores esfuerzos, Mogeri se encontraba en clara desventaja, superado por la fuerza y la determinación de Kael. Con cada golpe que recibía, sentía como su resistencia disminuía, hasta que finalmente cayó de rodillas, exhausto y herido, con el pecho expuesto y el corazón al descubierto ante su enemigo implacable. Con determinación desesperada, Kael se abría paso hacia la entidad, su único objetivo era desafiar al Altísimo y reclamar el trono celestial para sí mismo. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar su objetivo, Mogeri, contra todo pronóstico, se interpuso una vez más en su camino. Con un rugido de desafío, Mogeri enfrentó a su hermano caído, dispuesto a detenerlo a cualquier costo. Pero esta vez, algo había cambiado. Mientras Kael se preparaba para lanzar su ataque final, Mogeri parecía rodearse de un aura diferente, una radiante luz azulada que emanaba una sensación de paz y serenidad. Antes de que Kael pudiera atravesar a su hermano con su golpe fatal, Mogeri detuvo el ataque con un gesto firme.
Un destello de luz blanca envolvió su cuerpo, transformándolo ante los ojos asombrados de todos los presentes. Surgiendo de la oscuridad, nació el Super Saiyajin infinito de luz blanca, una forma celestial que irradiaba una energía pura y benevolente. En este estado, Mogeri se alzó como un guardián de la luz divina, dispuesto a proteger la voluntad de la entidad y restaurar la armonía en el reino celestial. Su transformación era un símbolo de esperanza y redención, una luz brillante en medio de la oscuridad que amenazaba con consumirlo todo. Con su nueva forma, Mogeri enfrentó a Kael con determinación renovada, dispuesto a poner fin a su reinado de terror y restaurar el equilibrio perdido en el reino celestial. La batalla final entre los dos hermanos, uno envuelto en oscuridad y el otro en luz, marcó el comienzo de una nueva era en el reino celestial, una era de paz y redención donde la luz finalmente triunfaría sobre las sombras. A medida que la batalla entre Kael y Mogeri se intensificaba, se volvía cada vez más evidente que los dos hermanos estaban igualmente emparejados en habilidad y determinación. Los golpes resonaban en el aire, creando un tumulto ensordecedor que sacudía los cimientos del reino celestial. Mogeri, imbuido con el poder del Super Saiyajin infinito de luz blanca, luchaba con valentía y resolución, enfrentando a Kael con toda su fuerza. Cada movimiento era una danza de destreza y poder, con Mogeri defendiéndose contra los ataques de su hermano caído con una habilidad impresionante. Sin embargo, a medida que la batalla continuaba, se volvía cada vez más evidente que el poder de Kael estaba aumentando a un ritmo alarmante. Sus golpes se volvían más fuertes y veloces, y su aura oscura brillaba con una intensidad abrumadora. A pesar de los valientes esfuerzos de Mogeri, parecía que Kael estaba ganando la ventaja en la batalla. Con cada intercambio de golpes, el poder de Kael parecía crecer, alimentado por la oscuridad que lo consumía. Sus ataques eran cada vez más devastadores, poniendo a Mogeri a la defensiva y poniendo a prueba su resistencia y determinación. A pesar de sus mejores esfuerzos, Mogeri se veía obligado a retroceder ante la implacable embestida de su hermano caído. La batalla alcanzó un punto crítico cuando Kael lanzó un ataque final, envuelto en un aura oscura que amenazaba con consumirlo todo. Mogeri se preparó para enfrentarlo, sabiendo que el destino del reino celestial pendía de un hilo mientras luchaban por la supremacía en el campo de batalla celestial. En medio del fragor de la batalla, Mogeri observó con asombro cómo algo extraordinario ocurría en la espalda de Kael. Mientras luchaban, Mogeri notó que del cuerpo de su hermano caído surgían un par adicional de alas, extendiéndose majestuosamente desde su espalda. Estas nuevas alas, oscuras y siniestras, parecían vibrar con un poder ominoso que helaba el corazón de Mogeri. Con la aparición de estas nuevas alas, el aspecto de Kael se volvió aún más imponente y temible. Ahora, con un total de 8 alas, su presencia en el campo de batalla era aún más dominante, su aura oscura envolviéndolo como un manto de sombras. Mogeri comprendió de inmediato la gravedad de esta revelación. Las nuevas alas de Kael eran un símbolo de su creciente poder y corrupción, una manifestación física de la oscuridad que lo consumía. Con cada momento que pasaba, Kael se volvía más formidable, más peligroso, y parecía que no había límite para su poder en su estado actual. A pesar de la sensación de desesperación que lo embargaba, Mogeri reunió todas sus fuerzas y redobló su determinación. Sabía que enfrentaba un desafío formidable, pero también sabía que debía detener a su hermano caído a toda costa, antes de que fuera demasiado tarde y la oscuridad lo consumiera por completo. La batalla ahora se había vuelto aún más crucial, y el destino del reino celestial pendía de un hilo mientras Mogeri se preparaba para enfrentar al poderoso y cada vez más oscuro Kael. Con el destino del reino celestial en juego, la entidad, desde lo más alto de su trono, observaba con compasión la feroz batalla que se libraba abajo. En un gesto de misericordia y sabiduría, decidió otorgar a Mogeri una porción adicional de poder divino, lo suficiente como para igualar temporalmente la creciente fuerza de Kael. Con esta bendición celestial, Mogeri se llenó de una energía renovada, su espíritu se fortaleció y su resolución se volvió inquebrantable. A pesar de este aumento de poder, Kael continuaba elevándose en poder con cada momento que pasaba. Su oscuridad era como un vendaval imparable, envolviendo todo a su paso en un aura ominosa que anunciaba su dominio absoluto. A pesar de los esfuerzos sobrehumanos de Mogeri, parecía que el poder de Kael era insuperable, y el destino del reino pendía de un hilo mientras la batalla se acercaba a su clímax. En un momento de desesperación, Mogeri se lanzó hacia adelante con su espada en alto, decidido a detener a su hermano caído de una vez por todas. Con un grito de determinación, golpeó con toda su fuerza, dirigiendo su ataque hacia las oscuras alas de Kael.
El sonido de metal contra metal resonó en el aire mientras la espada de Mogeri se estrellaba contra las alas de su hermano, cortando a través de la oscuridad con un destello de luz divina. En un instante de claridad, las alas de Kael se separaron de su cuerpo, cayendo al suelo en un remolino de sombras. Con este acto simbólico, Mogeri había cortado el vínculo que existía entre ellos, simbolizando su inevitable castigo por su rebelión. El reino celestial se llenó de un silencio tenso mientras Kael se tambaleaba, su forma oscura retorciéndose en agonía. Con un movimiento certero y decidido, Mogeri se lanzó hacia Kael con la velocidad de un rayo, su gran espada reluciendo con una luz divina mientras se hundía en el corazón del maligno. El impacto fue fulminante, y el inmenso dragón cayó derrotado ante el poder del Dai Tenshi. Mogeri se mantuvo erguido, su mirada firme y determinada mientras extendía su brazo hacia Kael, quien yacía en el suelo derrotado. Con voz firme pero llena de compasión, pronunció una sola palabra: fuera. La orden resonó en el aire, cargada con la autoridad divina de la entidad. Kael fue lanzado al abismo profundo, su grito desgarrador desvaneciéndose en la oscuridad mientras caía hacia lo desconocido. El impacto de la expulsión de Kael dejó a todos los presentes atónitos, su caída marcando el fin de una era de oscuridad y rebelión. Los ángeles, caídos, aterrorizados por lo que acababan de presenciar, se arrojaron al suelo en señal de reverencia y temor. Así, Kael fue expulsado de la presencia de la entidad por el valiente acto de Mogeri. El Dai Tenshi, quien una vez había sido un fiel servidor y amante de la entidad, había cumplido con su deber con coraje y determinación. En lo más profundo del abismo, Kael quedó sin esperanza alguna, su destino sellado por sus propias elecciones y las acciones de su hermano menor. Mientras Kael se precipitaba hacia el abismo, su mente ardía con pensamientos oscuros y retorcidos. Sabía que su destino estaba sellado, pero, aún así, su malicia persistía. Antes de llegar al borde del precipicio, en un acto de desesperación y resentimiento, dejó un minúsculo fragmento de su esencia en una raza insignificante que pasaba desapercibida para los ojos de Mogeri. Este pequeño acto de astucia se llevó a cabo sin que nadie lo notara, y el Dai Tenshi continuó observando en silencio mientras Kael se desvanecía en la oscuridad del abismo. Sin darse cuenta de la sutil manipulación de su hermano caído, Mogeri permaneció ajeno al cambio que se gestaba en la raza inocente que ahora albergaba una parte de la esencia de Kael. Los años pasaron, y el mundo de esa raza evolucionó sin saber que en su interior residía una semilla de corrupción y maldad. Pero llegó un momento en el futuro en el que un individuo de esa raza descubrió el poder oculto que yacía dentro de ellos, desencadenando una serie de eventos que culminarían en la liberación de Kael. Mogeri, ajeno a la conexión entre la raza inocente y su hermano caído, se vio enfrentado a una nueva amenaza que surgía de las sombras del pasado. La semilla de la destrucción sembrada por Kael finalmente había germinado, desatando una tormenta de caos y sufrimiento que pondría a prueba incluso al más valiente de los Dai Tenshi. El fragmento de esencia de Kael actuó como una semilla oscura, creciendo silenciosamente en el corazón de la raza a lo largo de las generaciones. Cuando finalmente floreció, sacudió los cimientos del universo, con Kael emergiendo como una fuerza imparable y sedienta de venganza, lo que causaría una guerra universal.